Buenos días, mi nombre es Juan José Costa, somos del grupo 11 y yo les voy a hablar sobre el primer tema que trata sobre los tres problemas de la antigüedad. Lo que los griegos plantearon es que si nosotros tenemos una regla y un compás, para nosotros nos es imposible realizar estos problemas de construcción. El primero habla sobre la cuadratura de un círculo, el segundo sobre doblegar un cubo y el tercero sobre trisectar cualquier ángulo dado. Yo les voy a hablar sobre el primero. Este trata sobre la cuadratura del círculo. Dice lo siguiente, que si nosotros tenemos un círculo de radio r, para nosotros nos es imposible construir un cuadrado que tenga exactamente su misma área. Es decir, en pocas palabras, si lo llevamos a las cosas unitarias, al círculo unitario, si nosotros tenemos un segmento de longitud 1, para nosotros nos es imposible a partir de esto construir un segmento de longitud raíz de pi para de esta manera poder obtener un cuadrado que cada lado tenga raíz de pi y así tener la misma área que el círculo. Como explicará mi compañero más adelante, nosotros podríamos construir ciertos segmentos y ciertas medidas a partir de artificios, teoremas matemáticos, teorema de Pitágoras, semejanzas, y en este caso lo que nos interesa es hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos un segmento de longitud A y luego un segmento de longitud 1, si nosotros tenemos una semicircunferencia y trazamos una perpendicular desde la semicircunferencia hasta el punto de acá, este segmento va a medir justamente raíz de A. Mi compañero va a explicar el por qué pasa esto, va a demostrar el por qué. Pero en este caso, si nosotros logramos encontrar o construir un segmento de longitud pi, podríamos obtener el raíz de pi, que es lo que queremos. Pero ya veremos el por qué no se puede. En este caso, estos segmentos o números que construimos acá se llaman números construibles o números algebraicos. Pero pi no es ni construible ni algebraico. De hecho, Lindemann probó que este número es un número trascendente. Veamos un video sobre qué son los números trascendentes. Un número real o complejo que no es solución de ninguna ecuación polinómica con coeficientes racionales se dice que es trascendente. Bueno, para ser rigurosos habría que decir trascendente sobre los racionales. Pero si no decimos nada, se entiende eso. Vamos, que para un número trascendente x no hay ninguna expresión de la forma a sub n por x elevado a n más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1 más a sub 1 por x más a sub 0 que sea igual a 0. En la que todos los a sub i sean todos racionales y no todos sean 0, claro. Los que sí son solución de alguna ecuación de estas se llaman números algebraicos. Por ejemplo, todos los enteros son algebraicos. El 3 es solución de la ecuación x menos 3 igual a 0. Y así todos. Los racionales son todos algebraicos. Por ejemplo, el 7 quintos es solución de la ecuación 5 por x menos 7 igual a 0. Y así todos esos. Hay números irracionales que son algebraicos también. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, que es irracional, es solución de la ecuación x al cuadrado menos 2 igual a 0. Así visto, puede parecer que los números trascendentes son unos pocos raritos. Pues resulta que no. En realidad hay muchos más números trascendentes que algebraicos. O sea que si juntas todos los enteros, los racionales que no son enteros y todos los irracionales que son algebraicos, entre todos esos son menos que los trascendentes. Eso lo probó el gran Cantor. Pero sin embargo no hay muchos números que se sepa que son trascendentes. Por ejemplo, se sabe que e es trascendente. Lo demostró Hermite en 1873. Se sabe que pi es trascendente. Lo demostró Lindemann en 1882. Por cierto, la trascendencia de pi demuestra que la cuadratura del círculo mediante regla de compás es imposible, resolviendo un problema de la antigüedad. No hay muchos más conocidos. Se sabe que e elevado a pi es trascendente, que 2 elevado a raíz de 2 es trascendente y hay algunos métodos para construir números trascendentes. Pero vaya, que se sabe poquita cosa. Bueno, una vez visto el video, podemos ver que es imposible construir un segmento de longitud pi y con menor razón no podríamos obtener otro de raíz de pi. En este caso han habido ciertas aproximaciones a estos números. Por ejemplo, Kochanski, a partir de estos artificios, construyendo primero una circunferencia de radio 1 y luego otras circunferencias también de radio 1 haciendo centro acá y luego acá, y al final obtiene una recta, esta recta P3, P9, que es aproximadamente pi. Y lo mismo hace Jacob de Gelder, Ramanujan, y también por la proporción áurea también se puede ver este segmento de acá, mide aproximadamente raíz de pi, ya que AG mide pi. Pero solo son simples aproximaciones, pues como se ve acá,
no son exactamente iguales los números a pi. Entonces, como finalmente se demuestra, no hay una construcción exacta para raíz de pi y por lo tanto no se puede hacer este problema. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Marcelo Álvarez y el día de hoy voy a hablar sobre la duplicación del volumen de un cubo. Supongamos que tenemos un cubo de lado A y de volumen A elevado al cubo. Entonces, queremos hallar el duplo. Entonces bastaría solo con multiplicar por 2 los lados para poder hallar el doble del cubo. Y con esto sería todo. Hasta la próxima. Eso diría si en realidad estuviese ocurriendo eso, pero no. Al multiplicar los lados por 2, lo que en realidad estoy haciendo es duplicando el área, pero estoy octavizando el volumen del cubo. No estoy consiguiendo el duplo. Y es que este problema no es algo reciente. Este problema lleva bastante tiempo con nosotros. Surgió en Atenas en el siglo V a.C., en la antigua Grecia, cuando Atenas estaba siendo atacado por un fuerte peste que había acabado con la mitad de la población. Los griegos, en busca de parar la peste, se dirigieron a Delos para pedirle al dios Apolo que parara con la peste. El oráculo les dijo que si duplicaban el volumen del altar del dios Apolo, él pararía con esta peste. Claro que los griegos cometieron el mismo error que yo al inicio, que fue duplicar los lados en este caso el altar, creyendo que así duplicarían el volumen del cubo, pero no. Aunque también los griegos, a medida de querer descubrir cómo sacar la dupla del cubo, lo terminaron haciendo, y no solo eso, terminaron descubriendo diferentes métodos para realizar geometría. Ahora vamos a la demostración. Primero recordemos cómo se calcula el volumen de un cubo. Y si cada uno de los lados mide A, entonces el volumen del cubo es A por A por A, que sería lo mismo decir A elevado al cubo. Ahora, ¿qué número, al que llamaremos X en este caso, debemos multiplicar por A para que el volumen sea el doble? Por lo que tenemos que armar una ecuación, en la que 2 veces el volumen del cubo va a ser igual a A por A, X por A por X por A por X. Lo cual sería lo mismo decir que 2 veces el volumen del cubo sería igual a elevado al cubo por X elevado al cubo. Y como sabemos, A elevado al cubo es igual al volumen, por lo que podríamos reemplazarlo. Y teniendo 2 veces el cubo, podríamos dividirlo y despejar, dejando solo la X, que es el número que queremos. Y terminamos descubriendo que X va a ser igual a la raíz cúbica de 2. Y con este número, en teoría deberíamos de poder sacar la dupla de todo el cubo, pero comprobémoslo. Con el mismo cubo que tenemos al inicio, multipliquemos los lados del cubo, consiguiendo que sí, la raíz cúbica, al multiplicar los lados de un cubo, consigues la dupla de aquel cubo, por lo que la demostración estaría correcta. Trisecar un ángulo o hallar una forma para hacerlo fue un problema que se resistió cerca de 2000 años, desde su planteamiento en la antigua Grecia hasta su resolución en el siglo XIX por el matemático Pierre Gonzel, quien demostró la imposibilidad de hallar un método general para trisecar un ángulo cualquiera. Antes de seguir hay que hacer una aclaración, y es que sí es posible construir algunos ángulos y luego también es posible poder trisecarlos. Lo que no es posible es hacerlo para todos, es decir, que no existen ángulos que no se pueden construir con una regla y un compás. Por ejemplo, el ángulo de 60 grados es un ángulo construible. Sin embargo, su trisección, el ángulo de 20 grados, no lo es. Y esto se debe a lo siguiente. Supongamos que tenemos un segmento de recta de longitud 1. Luego, por medio de este segmento de recta, podemos trazar una circunferencia de radio 1. En esta circunferencia podemos definir incluso las funciones trigonométricas y algunos ángulos. Ahora, imaginemos que vamos a definir el ángulo de 20 grados por medio de este segmento de recta, tal que el ángulo comprendido entre estos dos
es 20 grados. Por trigonometría sabemos que este ángulo lo forman ciertas componentes. La línea azul denota el seno y la línea amarilla denota el coseno de 20 grados. Ahora, vemos que para poder construir un ángulo, hace falta también poder construir por lo menos una de sus componentes. Esto es una propiedad que se cumple para el ángulo de 60 grados, ya que el coseno de 60 grados es un medio, lo cual es posible construir a partir de un segmento de recta de longitud 1. Sin embargo, la longitud coseno de 20 grados no es posible construir. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar. Lo que vamos a hacer es un contraejemplo. Vamos a demostrar que no es posible construir un ángulo de 20 grados, probando que no es posible construir el coseno de 20 grados. Y que por lo tanto no todos los ángulos se pueden trisecar. Para seguir con nuestra demostración debemos revisar qué es un número construible. Bajo su definición, un número real R es construible si y solo si es posible construir un segmento de recta de longitud valor absoluto de R, utilizando solo un compás y una regla sin marcar en un número finito de pasos. El tema de los números construibles es un tema muy amplio que será detallado con mayor profundidad más adelante. A continuación solo procederé a revisar ciertos conceptos que podrían ser útiles. Para comenzar veremos qué tipo de conjuntos numéricos son construibles. El primer conjunto con el que nos topamos es el de los enteros. ¿Por qué? Bueno, si nosotros tenemos un segmento de recta de longitud 1, la primera cosa que debemos hacer es trazar una recta que se extiende indefinidamente. Y luego, el primer número que podemos construir en base a esto es el 0. El 0 es ese segmento de recta, la longitud de ese segmento de recta que baje de un punto hacia sí mismo. Entonces el 0 es construible. Luego, a partir de este segmento de recta en longitud 1, podemos trazar una circunferencia. Esta circunferencia, al cortarse con la recta, va a formar otro segmento de recta de longitud valor absoluto de -1. Luego podríamos trazar dos circunferencias que vayan desde el extremo de la circunferencia original hasta su centro, de la siguiente manera. Al hacer esto formaríamos dos segmentos de recta. Esta vez el uno con longitud valor absoluto de -2 y el otro con longitud 2. Y podemos seguir de esta manera construyendo el -3, construyendo el 3 y todo el conjunto de los números enteros. El siguiente conjunto que es construible es el de los racionales. Son números de la forma P sobre Q, tal que P y Q pertenecen a los enteros y Q no puede ser igual a 0. Estas demostraciones no las voy a hacer aquí porque son un poco extensas. Sin embargo, el hecho de que los racionales sean la división entre dos números enteros, es decir, entre dos números que ya vimos que son construibles, da paso a la siguiente propiedad. Esta propiedad nos dice que las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre números construibles va a dar como resultado dos números construibles. Entonces, si yo divido, multiplico, sumo o hago operaciones mixtas entre números racionales, el resultado de esas operaciones va a ser un número construible. Lo mismo pasa si nosotros sacamos raíz cuadrada a un número construible, lo cual da paso
al último conjunto numérico que es construible, el de las irracionalidades cuadráticas. Estas se producen al sacar raíces cuadradas a otros números construibles. Note que las irracionalidades cuadráticas también se pueden sacar al extraer raíces cuadradas a otras irracionalidades cuadráticas. Incluso, como se ve aquí, también se pueden realizar operaciones mixtas entre racionales, irracionalidades cuadráticas y todo tipo de número con tal de que estos sean construibles. Y el resultado de estas operaciones inevitablemente será un número construible. Estas raíces que se muestran como ejemplo, estas irracionalidades tienen diferente orden y por lo tanto podemos estar seguros de que son diferentes. Ahora que ya hemos establecido estos conceptos básicos, podemos proseguir con la demostración. Muy interesante que gira en torno a los números construibles, pero para poder entenderla hay que saber que los números racionales también pueden ser considerados como irracionalidades cuadráticas de orden cero. Sabiendo esto, esta propiedad nos dice que un número es construible si y solo si es una irracionalidad cuadrática. Ya veremos en qué nos va a ayudar esto. Adicionalmente también vamos a utilizar la identidad del ángulo triple. En esta identidad vamos a reemplazar el valor de 3θ por 60 grados. Ahora, sabiendo que coseno de 60 es igual a 1/2, vamos también a proceder a realizar un cambio de variable. Vamos a reemplazar coseno de 20 grados por x. Luego despejando, tenemos esta expresión. Ahora, podemos alterar esta ecuación de forma conveniente. Como sabemos, si un segmento de recta de longitud x es construible, entonces 2x también lo será. Por tanto, vamos a agrupar los 2x y los vamos a reemplazar por x. Esta ecuación la conocemos bajo el nombre de ecuación de trisección, donde coseno de 20 o x son soluciones de la misma. Ahora, vamos a demostrar que no es posible construir el coseno de 20 grados y que por tanto no es posible trisecar el ángulo de 60 grados, mostrando que ninguna de las soluciones para la ecuación planteada es una irracionalidad cuadrática. Es decir, como vimos en la propiedad, un número construible, que no es un número construible. Ahora, pasemos a otro tema. Si tenemos a, b y c y estos a, b y c son soluciones de dicha ecuación, sabemos que se cumple esta propiedad. Ahora, despejando y agrupando términos semejantes, vamos a llegar a esta expresión. En esta expresión aparece el coeficiente de x al cuadrado, pero en la ecuación de trisección no aparecía. Esto nos quiere decir que la suma de las soluciones de la ecuación de trisección es igual a 0. Este es un dato que nos será importante más adelante, así que hay que tenerlo en mente. Ahora sí, vamos a comenzar con la demostración rigurosa. Supongamos que tenemos P y Q, dos números primos, que forman una fracción P sobre Q, de tal manera que esta fracción es irreducible. Vamos a suponer también que esta fracción es solución de la ecuación de trisección. Entonces, al reemplazar en la ecuación lo que tenemos es lo siguiente. Luego despejamos y llegamos a esto. Del lado izquierdo de la igualdad lo que tenemos es un número entero. El resultado de esa operación, al ser P y Q números enteros, va a ser un número entero. Pero del lado derecho no. Del lado derecho lo que nos va a quedar es una fracción irreducible, lo cual es un absurdo. Por tanto, así concluimos que la ecuación de trisección no puede tener soluciones racionales. Ahora vamos a ver el otro caso, el de las irracionalidades cuadráticas. Ahora, supongamos que tenemos las irracionalidades cuadráticas A, B y C, siendo C la de mayor orden. Ahora, supongamos que
a más b raíz cuadrada de c es solución de la ecuación de trisección. Si reemplazamos en esta ecuación, lo que nos queda es esto. Si seguimos expandiendo este término, agrupando, lo que nos queda es esto. Esta última expresión se va a cumplir solo si los dos miembros de esta suma por separado son igual a 0. Aquí formamos dos ecuaciones. En estas dos ecuaciones, b no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Supongamos por un momento que b es igual a 0. Si reemplazamos ese valor en la primera ecuación, lo que nos va a quedar es esto. Entonces, esto es la ecuación de trisección que tenemos al inicio. Y si nos vamos por este camino, no vamos a llegar a la conclusión deseada. Así que vamos a decir que b no puede ser igual a 0. Ahora vamos a ver qué pasa si reemplazamos b por menos b. Lo cual es válido considerando que b puede tener pues cualquier valor. Si reemplazamos en la primera ecuación, vemos que la ecuación no se altera. Ahora vamos a ver qué pasa si reemplazamos en la segunda. Despejando, lo que tenemos al final es que la ecuación tampoco se altera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si reemplazamos b por menos b en la solución de la ecuación, es decir, si reemplazamos b por menos si reemplazamos b por menos b en la expresión a más b raíz cuadrada de c, esta expresión a menos b raíz cuadrada de c también va a ser solución de la ecuación de trisección. Ahora, aquí vamos a usar el hecho que habíamos visto anteriormente, y es que la suma de las soluciones de la ecuación de trisección tiene que ser igual a 0. Y ahora que conocemos dos soluciones, podemos reemplazarlas en esta fórmula. Luego, despejando, lo que tenemos es que c es igual a menos 2a, siendo a una irracionalidad cuadrática y siendo c también una irracionalidad cuadrática. C no puede ser racional porque ya vimos que la ecuación de trisección no puede tener soluciones racionales. Así que vamos a decir que este número c puede ser expresado de la forma d menos e raíz cuadrada de f, donde d y e son irracionalidades cuadráticas. Notemos también dos cosas, que f va a ser de orden mayor que d y e, y la expresión en general d menos e por raíz cuadrada de f es una irracionalidad cuadrática pero de orden inferior a más b raíz cuadrada de c. Esto es importante porque cuando dos irracionalidades cuadráticas son de diferente orden, lo que tenemos es que las dos son diferentes. Entonces, lo que tenemos es que esta nueva expresión es solución de la ecuación de trisección. Y bueno, ya tenemos las tres soluciones y podríamos concluir que en efecto la ecuación de trisección tiene como soluciones racionalidades cuadráticas. Y esto nos permitiría también concluir que 20 grados es construible. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo más, y es que al igual que obtuvimos que c era igual a menos 2a, y este menos 2a era solución de la ecuación de trisección, de la misma manera, en la expresión formada, también podemos obtener que menos 2d también es solución de la ecuación de trisección. Y este menos 2d también puede ser expresado de la forma g menos h por raíz cuadrada de i.
donde G y H son irracionalidades cuadráticas de orden menor a I, y donde la expresión en general va a ser de orden menor a D menos E por raíz cuadrada de F. Vemos ahora que tenemos en realidad tres, o mejor dicho, cuatro soluciones para la ecuación de trisección en lugar de tres. Entonces, y así podemos seguir este proceso y vamos a seguir encontrando más soluciones para la ecuación de trisección. El siguiente paso aquí sería decir que de la misma forma que hicimos al inicio, menos 2g también va a ser solución de la ecuación de trisección, y este menos 2g también se va a expresar de la forma tal, y ese nuevo número va a ser una irracionalidad cuadrática de orden menor a todos los demás. Es decir, llegamos a un proceso en el que se van creando continuamente soluciones para la ecuación de trisección, pero la ecuación de trisección solo puede tener tres soluciones. Entonces, una vez hemos llegado a este absurdo, podemos decir que la ecuación de trisección no puede tener soluciones construibles, que por tanto coseno de 20 no es un número construible y 20 grados no se puede construir. Y con este contraejemplo negamos el hecho de que cualquier ángulo se puede trisecar. Bueno, a continuación procederé a explicar qué son los números construibles. Básicamente, son escalares que pertenecen a un campo que está fijado bajo una operación binaria de adición y multiplicación, y que a partir de su combinación y manipulación crean nuevos números o escalares que se encuentran dentro de ese mismo campo. Entonces, lo que quiere decir esto es que se puede crear una infinidad de números a partir de un solo número inicial. Como ejemplo, tomé todos los valores de 1 a n y asumo una proposición C que implicará que es construible, y una operación binaria de suma y multiplicación para la complejidad de la construcción, ¿no? Entonces, con el 1, yo digo que el 1 será mi primera construcción. Entonces mantengo ese número y mediante la operación suma añado otro. También pude haberlo hecho mediante la operación multiplicación, etcétera, etcétera. Pero en este caso, para hacerlo más sencillo y más apto para quien me lo vea, pues se lo explica así, ¿no? Y entonces vemos que se puede generalizar hasta n, pero no puse el valor 0 debido a que no importa la construcción que se haga, el valor siempre va a ser 0, ya sea más 0 más 0, 0 por 0, o si no será indeterminado, o por ejemplo un 0 elevado a 0. En este caso no se toma en cuenta el 0. Otro ejemplo sería este ejemplo de aquí, donde en mi primera construcción le pongo una raíz a mi número, lo elevo a la 1/2, y continuando la siguiente operación, que sea una operación suma, aumento el mismo número más el inicial, y así, etcétera, y etcétera, con los radicales y las sumas y las multiplicaciones para crear el espectro infinito de números de ese preciso número construible. Y bueno, eso fue todo por números construibles. Espero que mi explicación les haya servido y muchas gracias por su atención.